Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy amigos míos vamos a hablar de un tema que ha estado circulando por las redes y que sinceramente, a mutambiu copyright n me dejo superíndice 3 con el corazo superíndice 3 n en un pu más menos o su. Vamos a hablar de Can Yaman y ese supuesto accidente que tuvo durante un entrenamiento. Su copyright, que muchos de ustedes son fans incondicionales de Can, igual que yo, y que cualquier noticia sobre con diéresis copyright L, ya sea buena o mala, nos impacta. Asu que vamos a desentrar más menos a este misterio, a separar la verdad de la ficción superíndice 3 ny a averiguar copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Rense porque vamos a analizar toda la información superíndice 3n disponible, los rumores, las fuentes y lo muy es importante, vamos a tratar de entender copyright hay de cierto en todo este revuelo. Pero antes de que nos sumerjamos en esta investigación superíndice 3n, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQU y les gusta el contenido que hago, no olviden suscribirse al canal. Me ayudarán un monto superíndice 3n y además activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Saben que me encanta mantenerlos informados sobre todas las novedades del mundo del espectáculo, así que no se lo pierdan. Ahora vamos a lo que nos interesa. La noticia de que Can Yaman ha sufrido un accidente durante un entrenamiento corrió superíndice 3 como la pu superíndice 3 lbora. Imagunense mi reacción superíndice 3n cuando lo leo. Entru copyright en pu nico. Empecu copyright a buscar información superíndice 3n por todas partes, a leer artículos, a ver vídeos, a tratar de encontrar alguna fuente fiable que confirmara o desmintiera la noticia. Lo primero que hay que decir es que, como suele ocurrir en estos casos, la información superíndice 3n era muy confusa y contradictoria. Algunos medios afirmaban que el accidente ha sido grave y que Can ha tenido que ser hospitalizado de urgencia. Otros, en cambio, decuan que se trataba de un simple golpe sin mayores consecuencias. Y por supuesto, las redes sociales estaban inundadas de rumores y especulaciones de todo tipo. ¿Asu que copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3? Bueno, después copyright ese de investigar a fondo, lo que pude averiguar es que efectivamente, Can Yaman sufrió superíndice 3 un percance durante un entrenamiento. Al parecer, estaba practicando alguna disciplina marcial. Recordemos que Can es un apasionado de los deportes de combate y que siempre se mantiene en forma, y sufrió superíndice 3 una lesión superíndice 3n. Ahora bien, AQU es donde la información superíndice 3n se vuelve un poco difusa. No es claro si la lesión superíndice 3n fue realmente grave o si fue algo leve. Algunas fuentes cercanas al actor aseguran que se trata superíndice 3 de un simple esguince o una contractura muscular, algo que por desgracia, es bastante común en este tipo de entrenamientos. Otras en cambio insisten en que la lesión superíndice 3n fue seria, y que Can tuvo que recibir atención superíndice 3n mu copyright dica. Lo que parece estar claro es que Can Yaman no estuvo hospitalizado, al menos no de forma prolongada. No hay ninguna evidencia de que haya pasado noches en el hospital ni de que haya necesitado cirugía. Esto, obviamente, es una buena noticia y nos alivia a todos los que nos preocupamos por su bienestar. Entonces, ¿por qué copyright tanto revuelo? Bueno, creo que hay varios factores que contribuyeron a la confusión superíndice 3n. En primer lugar, la falta de información superíndice 3n oficial por parte del entorno de Can Yaman. Ni el actor ni sus representantes hicieron declaraciones públicas sobre el incidente, lo que dejó superíndice 3 espacio para todo tipo de especulaciones. Esto es algo que lamentablemente es común en el mundo del espectáculo. A veces los representantes prefieren mantener silencio para evitar alimentar los rumores o para proteger la privacidad del artista. Pero en mi opinión superíndice 3n en estos casos, una declaración superíndice 3n clara y concisa podrá haber evitado toda esta confusión superíndice 3n. En segundo lugar, el hecho de que Can Yaman sea una figura pública muy querida y seguida. Cualquier cosa que le suceda por pequeño más menos a que sea, genera un gran interu copyright ese y repercusión superíndice 3n en los medios y en las redes sociales. Y es que Can Yaman no es solo un actor, es un icono, un símbolo para muchos de sus fans. Su carisma, su talento y su compromiso social lo han convertido en una figura muy admirada y respetada.
Por eso, cualquier noticia sobre U con diéresis copyright L se convierte en un tema de debate y preocupación superíndice 3N para sus seguidores. Y por supuesto, también copyright N hay que tener en cuenta el poder de los rumores y las noticias falsas, que pueden propagarse rápidamente y distorsionar la realidad. En la era de las redes sociales, es muy fácil que una información superíndice 3N falsa o exagerada se viralice en cuestión superíndice 3N de minutos. Y lamentablemente muchas veces, la gente se cree todo lo que lee sin verificar la fuente o la veracidad de la información superíndice 3N. Por eso es tan importante ser críticos y contrastar la información superíndice 3N antes de compartirla o darla por buena. En resumen, lo que podemos concluir es que Can Yaman sufrió superíndice 3 un percance durante un entrenamiento, probablemente una lesión superíndice 3N muscular o un esguince. No parece que la lesión superíndice 3N haya sido grave ni que haya requerido hospitalización superíndice 3N. Sin embargo, la falta de información superíndice 3N oficial y el revuelo mediático generaron confusión superíndice 3N y alimentaron los rumores. Ahora bien, se ayuda de la información superíndice 3N concreta sobre este incidente, creo que es importante reflexionar sobre CU superíndice 3 cómo reaccionamos ante este tipo de noticias. A veces nos dejamos llevar por el pánico y la ansiedad, y nos creemos todo lo que leemos sin verificar la información superíndice 3N. Es fundamental ser críticos y buscar fuentes fiables antes de sacar conclusiones precipitadas. Y esto no solo aplica a las noticias sobre famosos, sino a cualquier tipo de información superíndice 3N que recibimos, ya sea política, económica superíndice 3 mica o social. En un mundo inundado de información superíndice 3N, es fundamental desarrollar un pensamiento crítico que nos permita discernir entre la verdad y la mentira. También copyright N creo que es importante recordar que las figuras públicas son personas como nosotros, con sus propios problemas y dificultades. A veces tendemos a idealizarlos y a olvidar que también copyright N son vulnerables y que pueden sufrir accidentes o enfermedades. Es importante mostrar empatía y respeto hacia ellos, y no caer en la tentación superíndice 3N de juzgarlos o criticarlos sin conocer la realidad. Detrás de cada famoso hay una persona con sentimientos, emociones y una vida privada que merece ser respetada. En el caso de Can Yaman, creo que es fundamental que le demos espacio y tiempo para recuperarse de su lesión superíndice 3N. Estoy seguro de que U con diéresis copyright L estuvo haciendo todo lo posible para volver a estar en forma y para seguir trabajando en sus proyectos. Y nosotros como fans debemos apoyarlo y enviarle toda nuestra energía positiva. Y es que al final, el apoyo de los fans es fundamental para cualquier artista. Saber que hay gente que te admira, que te sigue y que te apoya incondicionalmente es un gran aliciente para seguir adelante y superar cualquier obstáculo. Personalmente le deseo a Can una pronta recuperación superíndice 3N. Espero que se recupere pronto y que vuelva a estar al 100% para seguir deleitándonos con su talento y su carisma. Y también copyright N espero que este incidente sirva para que aprendamos a ser críticos y empáticos con las figuras públicas. Y que como sociedad aprendamos a valorar el esfuerzo, el talento y el trabajo de los artistas, en lugar de centrarnos en los rumores y las especulaciones. Y hablando de proyectos, recordemos que Can Yaman tiene varias películas y series en marcha. Estuvo trabajando en diferentes producciones internacionales y tiene previsto viajar a varios países para filmar. Asu que a pesar de este pequeño más menos o rebu copyright su carrera sigue adelante con fuerza y promete muchas emociones. Su versatilidad como actor le ha permitido participar en proyectos muy diversos, desde comedias románticas hasta series de acción superíndice 3N. Y su talento y dedicación superíndice 3N lo han convertido en uno de los actores turcos reconocidos a nivel internacional. Además, no olvidemos su compromiso social. Can Yaman estuvo muy involucrado en diferentes causas venu copyrightficas y siempre se muestra dispuesto a ayudar a los DMUS. Es un ejemplo a seguir y un modelo para muchos superíndice 3 venes. Su labor humanitaria lo ha llevado a colaborar con diferentes organizaciones y a participar en proyectos solidarios en todo el mundo. Y su compromiso con los necesitados lo convierte en un ejemplo a seguir para todos nosotros. Asu que como ven, Can Yaman es mucho que un simple actor guapo. Es una persona talentosa, comprometida y solidaria, que merece todo nuestro respeto y admiración superíndice 3N. Y que a pesar de los rumores y las especulaciones, sigue trabajando duro para alcanzar sus metas y para hacer del mundo un lugar mejor.
Ahora profundizando un poco en el tema del entrenamiento y la PASIU superíndice 3N de CAM por los deportes de combate, creo que es importante destacar la disciplina y el esfuerzo que requiere mantenerse en forma y practicar este tipo de disciplinas. No es fácil dedicarse al mundo del espectáculo y al mismo tiempo, encontrar tiempo para entrenar y cuidar el cuerpo. Pero Kanyaman ha demostrado que con dedicación superíndice 3N y perseverancia, es posible lograrlo. Su PASIU superíndice 3N por los deportes de combate no solo le permite mantenerse en forma, sino que también copyright N le ayuda a liberar copyright SY a mantener la mente clara. Y es que al final, el deporte es una herramienta fundamental para mantener un equilibrio físico y mental. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Espero que hayamos aclarado un poco la confusión superíndice 3N en torno al supuesto accidente de Kanyaman y que hayamos aprendido algo sobre CEU superíndice 3 reaccionar ante este tipo de noticias. En resumen, Kanyaman sufrió superíndice 3 un percance durante un entrenamiento, pero no parece que la lesión superíndice 3N haya sido grave ni que haya requerido hospitalización superíndice 3N. Es importante ser críticos con la información superíndice 3N que recibimos y mostrar empatía y respeto hacia las figuras públicas. Y sobre todo, recordar que detrás de cada famoso hay una persona con sentimientos y emociones. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Si es así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los medios exageraron la noticia? ¿Creen que Kanyaman debería haber dado esa información superíndice 3N sobre su lesión superíndice 3N? Do copyright genme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si tienen alguna otra duda o comentario sobre Kanyaman o sobre cualquier otro tema del mundo del espectáculo, no duden en dejarlo en los comentarios. Siempre estoy dispuesto a responder sus preguntas y a debatir sobre temas interesantes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, denle like a este vídeo y compártanlo con sus amigos. Me ayudarán un montón superíndice 3N a seguir creciendo y a seguir creando contenido para ustedes. Y si tienen alguna sugerencia sobre qué copyright tipo de vídeos les gustaría ver en el futuro, no duden en dejármelo saber en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas ideas y sugerencias para mejorar mi contenido y para ofrecerles vídeos que sean interesantes, informativos y entretenidos. Muchísimas gracias de nuevo por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el prosuperindice 3 vídeo. Hasta la prosuperindice 3. Y recuerden, mantengan la energía positiva y las buenas vibras.